Primero hay que entender la palabra Cábala. Cábala viene del verbo likabel hebreo, que significa recibir, aquello que se recibe. Es una doctrina de pensamiento filosófico que surge cercano al siglo II en el sur de Francia, en la Provence francesa, con el objetivo básicamente de tratar de entender por qué al pueblo judío le pasa lo que le pasaba en ese sentido, en ese momento. Siempre el pueblo judío ha sido un pueblo bastante perseguido, discriminado, ha vivido situaciones muy difíciles, algunas épocas han sido mejores que otras, y cuando las cosas se ponen difíciles, bueno, el creyente inmediatamente lo que trata de hacer es preguntarle a Dios, bueno, ¿por qué nos está pasando todo esto? Y si nosotros somos el pueblo elegido, ¿sí?, si nos han elegido para cumplir una misión determinada, básicamente eso es lo que nosotros creemos, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué nos es tan difícil cumplir con esta misión? ¿Cómo hacemos para conectarnos con Dios? Y surge toda una línea de pensamiento que intentaba de alguna manera escalar, ¿sí?, a nivel espiritual para tratar de llegar al Creador y conseguir esas respuestas que tanto se necesitaban. Ese es el comienzo básicamente de la Cábala en el sur de Francia, también en la zona de España, ¿sí? Básicamente esos son los dos grandes lugares donde va a surgir la Cábala como movimiento filosófico. Si bien también tiene su padre místico, dentro del pueblo judío siempre fue también, tuvo toda una corriente mística. En la obra más importante, de la cual muchas de las leyes de hoy en día dentro del pueblo judío nos basamos básicamente en todo esto, es el Talmud, ¿no? Una obra que comienza con la Mishnah en el siglo II y continúa con la Gemara. Son textos, la Mishnah y la Gemara forman el texto del Talmud que explica la Torá, los primeros 5 libros de la Torá. Básicamente en esos textos, en el Talmud, figuran muchos textos místicos, con rabinos conectándose con la divinidad de formas diferentes, y también, digamos, desde ahí, desde los místicos del siglo II, comienza toda una corriente del misticismo judío, que no es Kabbalah. Ahora vamos a dividirlo bien, qué es misticismo y qué es Kabbalah. El misticismo son los conocimientos, básicamente viene la palabra místico, viene la palabra en realidad viene del hebreo, que es seter. Seter significa secreto, no lo que está oculto, aquello que está oculto, que había que develar. Después de muchos años, sobre todo en el comienzo de la Edad Media, surgen, basándose en estos movimientos místicos, toda una corriente de maestros que se conocían como los Baal Shem, los dueños del nombre, que a través de los diferentes nombres de Dios curaban a la gente, ¿no? Eran como curanderos dentro del pueblo judío. Y finalmente ya en el siglo II, en el sur de Francia, la verdad que lo estoy haciendo muy rápida la historia, basándose en todos estos padres del Talmud, del movimiento místico, de los Baal Shem, una serie de cuestiones, también surge la Kabbalah, ¿sí? En realidad, me apuro un poco en la historia, los Baal Shem son poco posteriores a la Kabbalah, pero es como que hay todo un movimiento místico, es complejo de explicar porque pasa todo medio al mismo tiempo, pero básicamente la Kabbalah proviene de estos padres del Talmud, de estos padres que tenían el misticismo, y llega a la Kabbalah. ¿Cuál es la diferencia el misticismo original con la Kabbalah? La Kabbalah, para hacer Kabbalah, este concepto de recepción, esta corriente filosófica, tiene que tener primero lo que se conoce como teurgia. ¿Qué es teurgia? Es la posibilidad de influir en la divinidad a través de determinadas acciones.
yo haciendo determinadas acciones, puedo conectarme con la divinidad y conseguir, ¿no?, influir en la divinidad de alguna manera. Tiene que tener eso para hacer Cábala. Tiene que tener lo que se conoce como las sfirot, o 10 energías, ¿sí?, las cuales se van a ir, con las cuales nos vamos a ir elevando para llegar a la divinidad. O también se conoce como el árbol de la vida, el Etz HaHaim. Y tiene que también demostrar algún concepto de presencia divina femenina. Es como que hay una presencia divina masculina, es lo mismo, es el mismo Dios, pero con manifestaciones diferentes. Y tiene que tener en algún momento alguna manifestación femenina. Esos 3 elementos hacen que el misticismo pase a ser Cábala. La tradición cree que hay 4 grandes niveles de interpretación del texto de la Torá, de la palabra divina. El primero es el que se conoce como Shat. Shat es lineal. El texto lineal, lo que el texto dice. La historia tal cual que el texto dice. Después está el remes. El remes es la doble intención, lo que el texto me sugiere. Ya no es lineal. Hay algo en eso que no está explícito, pero está ahí atrás. Tengo que encontrar el doble sentido. Ese sería el segundo nivel de interpretación del texto. Después está el drash, que es ya la explicación homilética, ya es un poco más elevado. Y finalmente está el sod, el secreto. Y ese es el nivel de la Cábala. Como que hay 4 niveles de interpretación, de aprendizaje, de ingreso al texto de la Torá, y el sod, el secreto, es el más elevado. La sigla de cada una de estas palabras forman el pardes. La palabra pardes significa en hebreo huerto, pero es a lo que uno debería acceder. Digamos, ese pardes, ese huerto, ese, por decirlo así, ese paraíso al que uno accede cuando empieza a elevarse en los diferentes niveles de aprendizaje de la Torá. El último, y el más complejo y el más importante, que es el sod, es el secreto, y a eso se conoce hoy en día como la Cábala, al último nivel de interpretación de la Torá. Pero como te decía, la Cábala proviene, o sea, surge en el siglo XII en el sur de Francia, ¿sí? Y después, obviamente, adquiere su nivel más práctico, lo que se conoce como la Cábala práctica, ya en el siglo XV en Sfat, en la tierra de Israel. Vamos a entenderlo de esta manera. Para eso tengo que explicar un poco cómo la Cábala entiende la creación del mundo. Para la tradición cabalística, Dios no pudo haber creado el mundo por necesidad. Porque si Dios crea por necesidad, no es Dios. O sea, a Dios no le falta nada. Entonces, ¿por qué creó? El primer concepto es, si no fue por necesidad, tuvo que ser por voluntad. Por exceso de voluntad. O sea, imaginémonos una vasija que uno la va llenando de agua y en un momento se llena, y cuando llega hasta el final, ¿qué hace? Rebalsa. Bueno, en algún momento rebalsó de voluntad, rebalsó de amor. Ese exceso de voluntad hace que Dios, primero que nada, crea la necesidad. O sea, la primera creación del mundo, ¿cuál es? La necesidad de crear el mundo. Porque si Dios es todo y no necesita nada, lo primero que tiene que hacer es crear la necesidad. ¿Cómo se crea la necesidad? Primero se crea generando un faltante, para lo cual Dios se retrae a sí mismo. Imaginémonos que Dios estaría en todo, sería todo, y de repente Dios se retrae. Eso se conoce como tzimtzum. Tzimtzum es la retracción divina. Al retraer se crea un espacio. En ese espacio Dios va a crear. O sea, va a emanar sobre ese espacio y ahí va a crear lo que hoy conocemos, lo que entendemos como creación. O sea que, imaginémoslo de esta manera. ¿Por qué los cabalistas lo pensaban así? ¿Cómo ellos veían la creación? Ellos veían que, por ejemplo, una mamá, una madre, un ser humano que crea, una mujer que crea, ¿qué hace? Se retrae a sí misma de su propio cuerpo para alojar en sí misma su creación, que es su hijo.
Lo mismo pensaban los cabalistas, los primeros cabalistas, sobre cómo había sido la creación. Bueno, en algún momento Dios, en su gran amor, crea la necesidad y da de sí mismo un espacio para su creación. Por lo tanto, en ese instante en el cual Dios crea, se está gestando dos energías fundamentales con el cual todo en el mundo funciona, desde el punto de vista de la Cábala. Mira qué simple que es. Hay dos grandes energías, dos grandes fuerzas. La fuerza del dar y la fuerza de recibir. Si hay un vacío, ese vacío exige que se le dé. Y hay alguien que tiene que dar. Entonces hay alguien que da y alguien que recibe. Y estas dos grandes energías son las que mueven el mundo. Lo que da y lo que recibe. Lo que revela y lo que oculta. De alguna manera, estas dos fuerzas en el mundo, estas dos fuerzas manejan el mundo. Y si uno logra poder reconocer en su propia vida cuándo tiene que dar y en qué momento tiene que recibir, pues es muy probable que logre, no sé si la felicidad plena, pero por lo menos algo muy cercano a eso. Que no es 50 y 50, no es el justo medio aristotélico. En realidad tiene que ver con un juego que constantemente se da. Hay momentos donde vos tenés que escuchar y otros momentos donde vos tenés que hablar, donde vos tenés que decir. Si estamos dando todo el tiempo, estamos encima del otro y lo asfixiamos. Si me retraigo todo el tiempo, el otro se genera un vacío, ¿no? Pero al mismo tiempo yo tengo que generar ese vacío para albergar al otro en mi vida. El manejo de estas dos energías es lo que trata de enseñar la Cábala a través de diferentes ejercicios, ¿sí? Eso es básicamente lo que profundamente influye en la vida del pueblo judío para los miembros del pueblo judío que acompañan esta tradición, la tradición de la Cábala, que no todos dentro del pueblo judío lo aceptan, ¿sí? Todos lo conocemos, muchos utilizamos algunos textos de la Cábala para explicar alguna cosa, porque nos gusta alguna que otra explicación, pero no todos los judíos viven como cabalistas, ¿sí? Hay quienes están más cercanos al texto de la Cábala y otros, hay quienes que es un texto en realidad neoplatónico o gnóstico, y hay otros que están más cercanos a textos más aristotélicos, ¿no? Esta puja entre Platón y Aristóteles se da tanto en el mundo griego como también en el mundo judío también, que no está alejado de la filosofía civil, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Pero quienes seguimos la visión de la Cábala entendemos que debemos ser cuidadosos con estas dos energías. Cuándo saber cuándo dar y cuándo recibir. Cuándo poder albergar al otro en mi vida y cuándo a ese otro le tengo que dar, ¿sí? En mi vida y en cualquier, para cualquier cosa. El conocimiento del manejo de estas dos fuerzas. Por otro lado, la Cábala plantea lo que se conoce como una relación abrámica con Dios, a diferencia de lo que plantea el judaísmo tradicional, que es una relación mosaica. Explico esto. Cuando Abraham estaba en el capítulo 12 del libro de la Torá, Abraham recibe un mensaje de Dios. Le dice, andate de tu tierra, lej lejá se dice en hebreo, andate de tu tierra, del lugar donde naciste, de tu casa paterna, a la tierra que yo te voy a mostrar. En el momento en que Abraham hace ese lej lejá, dice lej lejá significa vete para ti, vete para tu propio bien. Cuando él se va, deja el mundo politeísta y va a una tierra diferente, a formar una una cosmovisión distinta del mundo, digamos, ahí ese es el punto de inflexión donde se crea el pueblo hebreo, con esa decisión de Abraham de dejar el mundo del politeísmo para vivir una vida desde una visión diferente de la vida, ¿no? Pero Abraham, para hacer eso, tuvo que hacer una búsqueda subjetiva de Dios. O sea, se tuvo que buscar a Dios en sí mismo. Piénsenlo de esta manera. Yo puedo decir que algo de mi papá biológico tengo, porque vengo de él. Bueno, si vengo de Dios, como persona, como creación de Dios, algo de Dios tendré. O sea que si
busco en mi interior, seguramente algo de Dios voy a encontrar. Y la primera forma de buscar a Dios en mí, de buscar a Dios en realidad, de acercarme a Dios, es justamente una autobúsqueda, o sea, hacia adentro. Buscar a Dios en mí mismo, para después buscar a Dios en el otro. Esa es la relación abrámica con Dios. Después hay una relación mosaica que es más nacional y que se da, o sea, mosaica en tanto de Moisés como el legislador que entrega la ley. Que eso es más nacional porque plantea la formación de un pueblo con una ley determinada. Por un lado es importante que tengamos una ley determinada para conformarnos como un pueblo, para crear unas sociedades más justas, pero por otro lado hay una relación abrámica que tiene que ver con una búsqueda de Dios personal. Hay una búsqueda de Dios que se hace a través del cumplimiento de las leyes divinas para gestar una sociedad lo más justa y en la cual todos podamos vivir en tranquilidad, y por otro lado una búsqueda más personal, que es la relación abrámica, que es más subjetiva. Esa búsqueda subjetiva es la que la Cábala trae por excelencia al mundo del judaísmo. ¿Y esta práctica es solamente intelectual o también tiene una práctica, tiene todo un digamos, todo, no queda solamente en un ejercicio intelectual, sino que tiene una forma práctica de vivirla. Es decir, me refiero desde el punto de vista ritual, digamos. Tiene sus propios rituales. A ver, no sale nada no gesta nada distinto a los rituales tradicionales que tiene el pueblo judío. De lo que se conoce como las oraciones predeterminadas, nosotros rezamos 3 veces por día, no hay ninguna variación demasiado en eso. Ahora sí, hay un contacto con todo eso que es mosaico, que tiene que ver con la ley, de una manera distinta. Es como que eso le agrega un plus. No es que se deja de hacer eso, sino que se acerca uno a eso de una manera distinta, entendiendo que cada mitzvah, que cada ley, mitzvah es ordenanza, que cada ley que yo cumplo, estoy de alguna manera relacionándome con Dios, trayendo un poquito a Dios a la tierra. Entonces es como un plus más. Ya no tiene solamente que ver con la conformación de un pueblo, con ser una buena persona, sino que además tiene que ver con conectarme a través de esa ley al Creador, como un plus más. Pero no es que hay alguna diferencia demasiado notoria. Sí, por ejemplo, las tradiciones cabalísticas suelen tener algunas variaciones en los textos que leen, suelen ser más alegres, ¿no? Digamos, en los templos, quienes siguen mucho la tradición cabalística hoy en día son las tradiciones más hasídicas dentro del pueblo judío, ¿sí? Que es una corriente, el hasidismo es una corriente que va a tomar la cábala dentro del judaísmo, una corriente que surge en el año 1600 aproximadamente, ya en Europa Oriental, digamos, que va a tomar la cábala como base para toda su forma de ver el judaísmo. Digamos, sería muy largo de explicar todo esto ahora, pero digamos que no hay grandes variaciones. Uno no podría notar gran diferencia entre un judío cabalista y un judío que no es cabalista, en acción, pero sí en la subjetividad, en cómo se acerca a cada una de esas leyes, desde dónde las hace, desde dónde se para cumplirlas, ¿no? El abanico es muy grande, hay de todo. Hay tradiciones puramente cabalísticas, hay tradiciones que utilizan la cábala, hay tradiciones que consideran que todo eso no tiene nada que ver, que es una locura de alguien. A veces hay respeto, a veces no hay respeto. El abanico es enorme. El mundo judío, al no ser piramidal, o sea, no tener, por ejemplo, como por ahí el mundo en el catolicismo, que tiene un papa director que, digamos, es piramidal, baja determinada línea a través de las encíclicas papal. Dentro del pueblo judío eso no existe. El abanico de posibilidades de expresar el judaísmo es mucho más grande. Entonces es mucho más complejo a la hora de, cuando vos me preguntas, ¿hay respeto? A veces hay respeto, a veces no hay respeto, depende de donde uno se pare. Yo creo que todo es palabra divina y todo lo que nos hace bien es bueno utilizarlo y aprenderlo. Por eso yo me acerqué a la cábala, porque entiendo que además de acercarme desde la cuestión de un cumplimiento de una ley que me permite crear una sociedad justa,
también hay una búsqueda muy personal con la divinidad, que va más allá de la ley, que es algo interno, que tiene que ver con la experiencia de cada uno y con la propia contemplación. Por eso tomo la cábala, y por eso le agrego la cábala a mi práctica ya existente del judaísmo. Para la tradición cabalística, Dios cómo crea el mundo. Empieza diciendo, y dijo Dios tal cosa y pasó tal otra. Por ejemplo, y dijo Dios, haya luz y fue la luz. Quiere decir que todo lo que está todo lo que deviene a la existencia no es otra cosa que Dios hablando. Si Dios crea con la palabra y hay creación, por lo tanto Dios nos habla a través de su creación. Por lo tanto, la palabra es fundamental. De hecho, palabra en hebreo se dice davar. Davar es palabra, pero también davar en hebreo es cosa, algo concreto. Se crean realidades a través de la palabra. Cada letra para la tradición judía tiene un valor que es ordinal en realidad. Por ejemplo, si yo quiero decir en hebreo primero, segundo, tercero, utilizo las letras del alfabeto hebreo en su orden. Por ejemplo, primero sería Aleph, segundo sería la letra Bet. Si yo quiero decir primero, segundo, es un sistema ordinal. Ese sistema ordinal, o sea, si Dios crea con la palabra, ¿no? Y la palabra está creada a través de un conjunto de letras, quiere decir que la mínima expresión de la palabra sería la letra. Por lo tanto, cada letra es importante. Y si cada letra tiene un valor ordinal, ¿sí? El número primero, segundo, tercero, o sea, tiene un valor energético. No es lo mismo la primera que la segunda, que la tercera. El lugar en donde está varía su posición y la relación con la palabra. Quiere decir que la palabra en sí no solamente tiene que ver con su significado original en según cómo están ordenadas las letras, sino que además si yo cambio esas letras de lugar, siguen teniendo el mismo valor, porque la letra que vale 1 sigue valiendo 1 al principio, al principio, en el medio o al final de la palabra. Por lo tanto, si yo encuentro otra palabra que, sumada a sus letras, tiene el mismo valor, esas palabras tienen relación una con la otra. Entonces es difícil explicar sin mostrarlo concretamente. La matemática entonces tiene que ver con que ya no es solamente importante el significado de la palabra en sí, y que ya el significado de la palabra en sí no se da solamente por el lugar fortuito donde están ubicadas las letras para que dé esa palabra, sino que el significado de la palabra está dado en la energía que esa palabra gesta en la sumatoria del valor de cada una de las letras. Estoy tratando de explicarlo. De ahí la importancia de la matemática. El manejo de la numerología, en tanto energía de las palabras, nos permite encontrar significados más allá de la palabra en sí. Es posible, de hecho lo hacen. Hay algunos maestros de cábala que creen que no debería, o sea que la cábala no debería estar abierta, no debería estar tan abierta, ni siquiera tan abierta para algunos judíos, ¿sí? Y hay otros pensadores que creen que al revés, que es un conocimiento que si le hace bien a una persona, seríamos egoístas en esconderlo, que al revés lo deberíamos mostrar. Yo soy de los que creen que es una forma más de acercarse a Dios, y si nos hace bien, pues debería estar abierto a cualquier persona. Ahora, ese camino, como vos lo llamás, no es un camino que uno puede hacer solo. Debe elegir un maestro de cábala. Porque si vos te acercás a este conocimiento sin tener un maestro que te acompañe, que te vaya mostrando lentamente a medida que vos vas adquiriendo experiencia, porque el conocimiento para la cábala
no solamente está dado por el conocimiento intelectual, sino por la experiencia y por el registro de esa experiencia, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo no te podría hablar a vos acerca de las vidas pasadas, ¿sí?, si vos no pasaste por esa experiencia. Entonces yo como maestro tengo que ser cuidadoso en ir llevándote a que vos experimentes determinadas cosas, ir guiándote en esa experiencia. Lo que sí es peligroso es que uno se acerque a este conocimiento sin un maestro adecuado. Después creo que es, de hecho hay corrientes dentro del judaísmo que esto lo abren, hay centros de cábala donde van personas de distintas confesiones religiosas y está abierto, ¿sí? Yo soy de los que creen que el conocimiento es abierto para todos, ¿sí? Lo que sí hay que ser muy cuidadoso es en el maestro, cuál es el maestro que vos elegís y que lo haga de manera honesta y que el objetivo de ese maestro sea llevarte a vos a un mejor estadio espiritual y por lo tanto físico. En algún caso sí, en otros no. Hay, digamos, ¿qué tienen de relación? Bueno, ambas utilizan el árbol de la vida como energías para conectarse con Dios, pero después hay muchas diferencias, hay muchísimas diferencias. Sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de la gematria, o sea, por ejemplo, el tema del manejo de los números, que se conoce como gematria, el manejo de la matemática y todo eso, y además en las propias interpretaciones, ¿no? No nos olvidemos que la cábala, desde el punto de vista de la tradición judía, aspira a que un judío se comporte como un judío. ¿Y qué es esto? Que cumpla las mitzvot, que cumpla las ordenanzas de Dios. Dentro del mundo cristiano, como se conoce como la cábala cristiana, estas reglas son entendidas de maneras diferentes. Por lo tanto, esa sería la gran diferencia en cómo entendemos la razón de por qué hacemos todo esto. O sea, ¿qué está detrás? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es acercarse a Dios a través del cumplimiento de las mitzvot. Bueno, dentro del cristianismo, el cumplimiento de las mitzvot, el cumplimiento de la ley divina no es exactamente igual al mundo judío. Hay lo que se llama desarrollos paralelos en la vida, ¿no? A veces creemos o encontramos similitudes en determinados pensamientos filosóficos y decimos, esto está tomado de, lo otro lo aprendieron de, ¿no? O es un resabio de tal o cual pensamiento anterior. Pero también hay desarrollos paralelos. Yo soy de los que creen que hay un solo conocimiento y diferentes caminos para llegar a ese conocimiento. Por lo tanto, habrán otros caminos místicos o esotéricos, vamos a ponerle ese nombre, para llegar a esa búsqueda de la divinidad en el interior de cada uno de nosotros. Si el objetivo es ese, lo veo positivo, más allá de que yo adhiera o no a ese pensamiento o a ese camino. Lo que no veo bien es cuando se utilizan estos conocimientos por personas que no están del todo preparadas para eso y detrás de eso simplemente hay una búsqueda de gloria personal, de búsqueda económica como salida laboral, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo de esa práctica? El objetivo de esa práctica es ayudar al otro, que el otro esté mejor. Entonces lo veo positivo, aunque no comparta ese camino, ¿se entiende? Porque creo que el conocimiento es el mismo, el conocimiento es Dios, ¿sí? Y los seres humanos venimos al mundo predeterminados al conocimiento, no predestinados, que no es lo mismo, sino predeterminados a conocer. ¿A qué conocer? A Dios, ¿sí? Nosotros queremos conocer a Dios porque Dios quiere conocerse a sí mismo a través de nosotros. Por lo tanto, todo camino que me acerque al conocimiento de Dios lo veo como un camino positivo. Tal vez no sea el camino que yo elija, pero lo veo como positivo. Para mí,
¿sí? Esta es mi propia visión, no está sacada de ningún lado, es muy personal. Por lo mismo que te decía anteriormente, creo que las banalizaciones empiezan primero cuando alguien ve en cualquier conocimiento, como todo, como se dice habitualmente, conocimiento es poder, cuando cree que a través de determinado conocimiento va a poder tener un rédito económico, un rédito a nivel de gloria personal. Entonces comienzan las banalizaciones. Cuando ya todo es lo mismo que todo, entonces nada es nada. Eso es lo que quiero decir. Creo que la banalización empieza por ahí. Porque hay muchas personas que se han acercado a esta idea de lo místico y lo New Age, primero sin un maestro adecuado, segundo muchas veces por ahí aprovechándose de la necesidad de quienes están pasando por un momento difícil y buscan en estos movimientos o en estos pensamientos un aliciente, una ayuda, una contención. Creo que la banalización empieza por eso, porque somos humanos y a veces cometemos errores y vemos conocimientos tan profundos que nos deben hacer tan bien, nos olvidamos en realidad para qué hacemos lo que hacemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cómo enseñamos este conocimiento y cuál es finalmente el objetivo, qué es lo que estamos buscando detrás de eso. Creo que la banalización pasa por ahí. La primera sensación que yo, digamos, el perfil, primero el perfil de un buscador. Ese es el perfil, alguien que busca, un buscador, que busca respuestas, que busca entender determinadas cosas que le pasan en la vida. Suelen ser personas que han pasado por momentos muy difíciles y creen que van a encontrar respuestas rápidas en esto. Y a veces sí, como vos decís, se sienten un poco decepcionadas cuando llegan y uno empieza a contarles y decirles, bueno, esto es un proceso como todo en la vida, este conocimiento. Y el objetivo es que todos estemos mejor, pero a través de determinadas prácticas. Hay muchos que vienen por esta misma banalización, ¿no? Como está de moda la cábala, entonces se acercan y dicen, bueno, a ver de qué se trata esto, y cuando se dan cuenta que es un conocimiento que exige una práctica, un aprendizaje, un ejercicio intelectual, un conocimiento no solamente de la cábala en sí, sino de un montón de otras disciplinas para poder entender el conocimiento de la cábala, como la física, la matemática, la filosofía. Es un conocimiento mucho más amplio, una manera de percibir la vida incluso desde los sentimientos, es decir, estar abierto a poder sentir más. Y no todos están abiertos a poder sentir. Y cuando los enfrentas muchas veces a sus propios sentimientos, eso también asusta, eso quiero decir, asusta y muchas veces se van, dejan los cursos de cábala cuando se empiezan a enfrentar a sus propios yo, digamos. Hay de todo, el perfil de la cábala es muy variado, pero si vos me pedís un perfil en particular, yo creo que el perfil del cabalista es el buscador, es aquel que está buscando algo. En la antigüedad sí, había limitaciones, esto vuelve, obviamente. La respuesta a esta pregunta va a depender de a quién se la hagas, ¿no? A qué maestro de cábala vos le hagas esta pregunta. Están los que te van a decir, no es un conocimiento para las mujeres. Están quienes te van a decir, si no tenés más de 45 años y ya no leíste toda la Torá y no leíste todo el Talmud, entonces no podés acceder a este conocimiento. Y están los que te van a decir que es un conocimiento muy importante y que la locura sería que vos no puedas acceder a ese conocimiento. Yo soy de los que creen que es un conocimiento que debería estar abierto para todos. En principio, porque más allá de la corriente de pensamiento que cualquiera uno siga y del camino que haya elegido para la vida y de la propia especialización a nivel profesional que cada uno tenga, la cábala permite un ejercicio de pensamiento, por ejemplo, de pensamiento lateral, de abrirse a los sentimientos, de estar más dispuesto a sentir y registrar lo que a cada uno de nosotros nos pasa, que creo que es un conocimiento que debería estar abierto para todos.
Es una excelente pregunta y me la han hecho muchas veces. Yo creo que la ciencia y cualquier tradición religiosa no se contradicen. Y de hecho responden una pregunta diferente. A la ciencia le interesa el cómo. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se gesta? A cualquier tradición religiosa el cómo le es en realidad un poco indiferente. La pregunta es el para qué. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué espera Dios de nosotros? Por lo tanto, son en realidad lo que hacen es responder dos preguntas diferentes. Por lo tanto, lejos de contradecirse, al revés, yo creo que se complementan. Seguramente a la ciencia le interesará por ahí más que nada contender contra las tradiciones religiosas. Yo creo que a la religión no le interesa tanto contender contra la ciencia. No creo que la ciencia sea, como debes haber escuchado en algún momento, manejos del diablo, ni mucho menos. Creo que la ciencia es fantástica y creo que la ciencia nos ayuda a entender muchas veces textos, yo personalmente, mientras más acceso al conocimiento científico tengo, más acceso al conocimiento de la tradición religiosa tengo, porque me permite acceder a ese conocimiento de una manera diferente. Al entender cosas sobre el texto que no podría entender sin el trasfondo teórico que la ciencia me brinda. Por lo tanto, yo creo que de ninguna manera se contradicen, sino que al revés, se complementan. Y sí entiendo que responden dos preguntas diferentes. Uno es el cómo y el otro es el para qué. De ninguna manera están en contra. Excelente pregunta. En principio vamos a suponer que si lo seguimos haciendo es porque hay algo que todavía tiene para decirnos. Y en primer lugar creo que vivimos en sociedades que han avanzado a nivel tecnológico, a nivel científico y poco a nivel de valores. Y me parece que estos conocimientos nos ayudan no solamente a avanzar a nivel científico y tecnológico, sino también a nivel de valores. Porque en sociedades donde solamente avanzamos a nivel material, tecnológico y científico, lo que terminamos gestando son sociedades más individualistas. Y por eso sufrimos cada vez más, porque somos cada vez más individualistas. Las tradiciones religiosas, como la Cábala, por ejemplo, nos plantean una búsqueda un poco más amplia. ¿Sí? Salir de nuestro individualismo, no solamente buscar a Dios en mí, sino buscar a Dios en el otro. Volver a estos valores que son de alguna manera el objetivo de todo, ser un poco más felices. ¿De qué sirve, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, de qué sirve que nuestros chicos, hoy por ejemplo, yo escucho que muchas veces los padres exigen que los chicos aprendan inglés? No, el inglés es importante. ¿De qué sirve aprender inglés si los chicos no leen Shakespeare? ¿No? ¿De qué sirven todas las tecnologías si uno no puede aplicarlas en el verdadero bienestar de los seres humanos? Y creo que este tipo de prácticas, en particular como la Cábala, lo que nos viene a decir hoy en día, para lo que nos sirve hoy en día, es para entender que todo esto y todos estos avances que estamos viviendo como humanidad, que cada vez son más rápidos, que cada vez son más vertiginosos, no tienen ningún sentido si no evolucionamos también a nivel espiritual y en valores. Y creo que esa es la funcionalidad primordial de prácticas como esta.